Con el licenciado Welmer Gómez les explicamos en programas anteriores la que titulamos como la corrupción del gobierno de Bernardo por 943 millones de dólares, más de 7,000 millones de quetzales, y fue la noticia de que el Contralor confirmó que existía una denuncia en el caso del convenio UNOPS. El Ministerio Público presentó el caso UNOPS Corrupción Presidencial. Y quisiéramos ser enfáticos en 3 puntos a tratar. Entender bien qué es ese convenio de UNOPS, entender bien por qué la Constitución le pone candados, al igual que la Ley Orgánica de Presupuesto, a la ejecución del gasto público, y entender, por supuesto, la importancia de Contraloría General de Cuentas, de lo que representa un informe de auditoría. El Ministerio Público nos presentó en rueda de prensa textualmente que existe una denuncia por este convenio, memorándum, acuerdo, como le quieran denominar. Y aquí sí voy a ser enfático. Esta es la presentación que hizo el Ministerio Público que tomamos de la televisión. Y presentan ese documento, esa imagen que ven, es el informe de auditoría. O sea, quien está estableciendo que este monto que ellos negociaron, el gobierno de Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el, en ese momento, ministro Cordón Cruz, con esta oficina de Naciones Unidas, UNOPS, por más de 7,200 millones de quetzales, excedió los límites establecidos en la Constitución. ¿Cuál es la regla a que ustedes puedan considerar? La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 171, tienen ustedes en pantalla, establece que el Congreso debe de aprobar, antes de su ratificación, cualquier arreglo internacional en los que, ojo, se obligue financieramente al Estado en proporción que exceda, imagínense el límite, el 1% del presupuesto. Es decir, que todo gasto que se vaya a obligar al Estado, sea porque va a contraer préstamos, deuda pública, o porque el Estado se obliga a pagarle a un organismo internacional, a trasladarle ese dinero hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, es decir, va a salir el dinero del recurso guatemalteco al extranjero. Si eso excede el 1%, tiene que ser únicamente aprobado por el Congreso de la República. Adjunto al Ministerio Público más imágenes del informe de Contraloría de Cuentas, y establece Contraloría de Cuentas en su razonamiento que cuando se aprueba este convenio, el presupuesto del Estado ascendía a 115,000 millones. Y entonces el 1% serían aproximadamente 1,154 millones, y que lo que negoció el gobierno de Bernardo fue más de 7,000 millones. También en pantalla tenemos bien claro qué es la Contraloría de Cuentas, qué es el control presupuestario, y en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el control de los presupuestos del sector público corresponde al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. O sea que aquí no solo el Ministerio de Salud está involucrado, también está involucrado el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría General de la Presidencia, todos aquellos actores que son responsables de velar porque las decisiones del Ejecutivo se tomen dentro del marco legal. La fiscalización del presupuesto, señala la norma citada, corresponde sin excepción a la Contraloría General de Cuentas. ¿Y qué es lo relevante en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas? En el artículo 27 están las funciones de los auditores gubernamentales, y en el artículo 28, que tienen en pantalla, los informes de auditoría. Y pueden ver en el tercer párrafo que los informes de auditoría, leo textualmente, tendrán plena validez, constituyen medios de prueba en juicio y fuera de él. Entonces, quien está diciendo que se cometió una ilegalidad en cuanto al manejo de la hacienda pública no es un vecino, no es un enojado con Bernardo, no, es la Contraloría General de Cuentas. Y el Ministerio Público, al aducir que existe dolo, que hay hechos ilícitos, pues presenta este caso. En resumen, de una forma muy práctica, tienen en pantalla en el año 2024 con asterisco. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el 2022 se aprueba el presupuesto 2023, pero como en el 2023 quedó suspendido el presupuesto aprobado, queda siempre el presupuesto 2023 para el 2024, que originalmente era por 115,000, lo digo en resumen, millones de quetzales, que el 1% lo tienen en la columna siguiente, y el Estado se obligó financieramente en más de 7,300 millones. Como que se pasó, Diego, 6,208 millones el Ministerio de Salud y el gobierno de Bernardo Arévalo con estas cuentas. Claro.
Y recordate que hay un tema aquí muy importante y es, has mencionado dos temas. Uno, el mínimo o el máximo, digamos, que tendría el Estado para poder contratar, sí, no tiene que tener la autorización por parte del Congreso. Y dos, el tema de la fiscalización. Recordate que eso es un tema vital dentro de la estructura del Estado y tal vez para que lo interprete el ciudadano, digamos, que no ha caído en cuenta de todo este tema, es como que si la Contraloría es tu propio contador a título personal, y es como que si tu contador te hubiera encontrado dentro de tu contabilidad un movimiento, o dentro de tus movimientos bancarios, algún movimiento sospechoso, anómalo, o la forma como ya se determinó que hay reparos con relación a este tema. Y se presentan obviamente las denuncias públicas. En este caso el contador hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Si ve que estás cometiendo algún tipo de delito dentro de tu actuar como profesional en nuestro caso, digamos, o como individual en el caso de los demás ciudadanos, pero es exactamente el mismo tema. Más adelante, por tiempo, Diego, vamos a profundizar, explicaremos por qué este cuadro varió increíblemente. Correcto. Ya aprobado en el 2024, correcto, modifican los montos en el 2025 y aún así, como podrán ver ustedes en la imagen, esto está muy malo, está fuera de lugar. Le salió peor la cosa. Salió peor porque lo fueron a empeorar. Sí. Creo que lo hubieran mejor dejado. Al que se le ocurrió arreglarlo solo los hundió más. Bueno, más documentación de Contraloría aduciendo de que durante el expediente de salud pública no existen dictámenes, ni opiniones, ni informes del Ministerio de Finanzas Públicas, del Registro General de Adquisiciones del Estado, de la PGN, de la Secretaría General de la Policía. No hay pronunciamientos, es decir, váyanse de aquí de Guatemala 7,000 millones, hagámoslos piñatas, que les quede, ¿qué? 143 millones de dólares a ellos por todo esto, y wow. ¿Y el presidente qué tiene de responsabilidad? Veámosla en pantalla, Constitución. Funciones del presidente de la República son funciones de Bernardo Arévalo, en este caso, literal A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En el literal K, él debe someter a consideración del Congreso los convenios de carácter internacional que ya la Constitución está estableciendo. Se pasa por muchísimo del 1% del presupuesto. Y sobre todo, el literal Q tiene que administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Vamos a tratar de hacer una cadena muy rápida, Diego, de elementos. Yo los voy a decir muy conducentes por el tiempo, pero les van a quedar ustedes ahí en las imágenes para lo que analicen. ¿Qué es el presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado es el plan económico de hacienda pública que se va a efectuar del 1 de enero al 31 de diciembre. Jurídicamente es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones del Estado. Consecuencias de no cumplir las normas constitucionales y ordinarias en materia de presupuesto. Ya la CC, la Corte Constitucional, lo ha establecido claramente. La inobservancia implica necesariamente un acto de autoridad violatorio de la Constitución, sea por infracción indirecta del contenido del precepto o bien por intención de provocar un fraude de ley respecto a lo dispuesto en el texto constitucional en su conjunto. Están sustrayendo el dinero para extranjeros a los que les van a pagar millones de dólares por servicios que no se han documentado de forma legal. Así es. Y los fundamentos están ahí. Revisen el artículo 237 de la Constitución, revisen el artículo 238, que le da la característica especial a la Ley Orgánica del Presupuesto, a que las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y aprobación. Y el 171 en el literal B establece que el Congreso aprueba, modifica o imprueba ese presupuesto, junto con el literal L, numeral 3, de que si se excede el 1% lo que va a entregar un ministerio hacia el extranjero, tiene que pasar por el Congreso. Correcto. Y todavía la Corte, en sentencia del 16 de junio de 2020, en el expediente que tienen en pantalla, claramente establece la interpretación de ese 171 literal L. Esos arreglos internacionales que obliguen financieramente al Estado en proporción de ese 1% tiene que aprobarse por la mayoría absoluta de los diputados. Esto me lleva a la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 1, el uso de los recursos públicos bajo principio de, lo citaba Diego, artículo 154, legalidad. Correcto. En el artículo 2, los organismos regionales e internacionales que reciben, administren o ejecuten esos fondos públicos están sujetos a cumplir esto.
En el artículo 30 ter de la Ley Orgánica del Presupuesto, las asignaciones aprobadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que se van para esa ejecución, el Ministerio de Finanzas Públicas únicamente podrá anticipar recursos para, y ahí lo establece claramente. En el artículo 26, no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios. Y en este están asignando presupuesto para años siguientes, Claro. cuando ni siquiera tienen ellos aprobado el propio presupuesto del año. Y la importancia de contar con la constancia y disponibilidad financiera, que esto va a comprometer a muchos, otra vez funcionario empleado público medio o de bajo rango, por obedecer a toda esta estructura transnacional de corrupción. Y recuerden este principio. Aquí tomo aire. La multianualidad solo la puede determinar el Congreso de la República. Claro. Un ministrito, un presidentito no pueden determinar la multianualidad de la ejecución presupuestaria del gasto público. Eso es constitucionalmente, está reservado al Congreso. Yo sé que puede ser algo aburrido para ustedes esta terminología, pero eso es lo que tratan ellos, que a ustedes no les guste el tema presupuestario, que no se involucren, porque así pueden extraer mucho más dinero. Siempre en la introducción, Diego, porque esto fue lo que platiqué contigo, que es un OPS. El mismo convenio establece que un OPS es un órgano subsidiario de Naciones Unidas. Yo no estoy criticando un OPS. Creo que los funcionarios de un OPS, ya hubo un funcionario extranjero que fue está siendo extraditado a Estados por Unidos. 70 millones de dólares, ¿verdad? Sí, correcto, 60 millones de dólares. Sí. Y estos se van a llevar 143. Sí. Le ganaron al otro. Tienen en pantalla el acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Oficina de Naciones Unidas para proyectos UNOPS del 2008. O sea, estamos en el 2008. ¿Y qué establece ese acuerdo? Establecer las condiciones básicas, las básicas. Aparte, serán las siguientes. Ese acuerdo fue enviado al Congreso de la República y en el 2011 el Congreso de la República lo aprobó, pero el de las condiciones básicas. Correcto. El presidente en ese momento, Álvaro Colón, lo ratificó el 22 de diciembre de 2011. Leamos despacito. Acuerdo, decreto, ratificación. Artículo 3. Numeral 3 de ese acuerdo. En aquellos casos en que la UNOPS ejecute proyectos financiados por el gobierno, se definirán en los respectivos acuerdos para proyectos que se firmen. Es decir, este solo es un marco general. Lo que hay que analizar es el acuerdo. Entonces pregunto, ¿el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y UNOPS del 2008 es un tratado de derechos humanos para que me digan que es superior a la Constitución y para que digan que no se tiene que cumplir la ley orgánica del presupuesto? Algunos dirán sí, porque es un OPS. Otros dirán no. El acuerdo no desarrolla en ningún apartado aspectos de derechos humanos. Es un simple acuerdo administrativo. ¿Y la respuesta correcta? No es un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, no entra al bloque de constitucionalidad, no entra tampoco a poder decir que se va a aplicar con preeminencia sobre la normativa de la ley orgánica del presupuesto. Es un simple acuerdo administrativo internacional. Por lo tanto, no me vayan a venir con esa cantaleta algunos de que es superior a la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Luego algunos citan, Diego, el decreto número 54/2022, que está en la ley del presupuesto para el 2023, que se quedó vigente para el 2024, fecha en que se celebró este acuerdo. Y ahí no se autoriza multianualidad para nada. Y es bien claro que podrá anticiparse hasta por el total del convenio firmado para el ejercicio fiscal vigente y que no se pasará del 1%. Claro. No autoriza multianualidad. Si a eso le sumamos que la política general de gobierno de Bernardo Arévalo, aprobada el 22 de marzo de 2024, no establece en ningún lado que va a sacar el dinero de Guatemala al extranjero para esos negocios. Esto pues, puede ser un marco general, Diego, para llegar a este famoso memorándum, para que la gente tenga los elementos de cómo llegamos a ese memorándum
celebrado el 30 de abril de 2024, en donde Guatemala se compromete a entregar 943 millones de dólares, más de 7,000 millones de quetzales, de los cuales más de 143 millones de quetzales van a ser para los gastos de los muchachones, ¿no? Sí. Yo creo que hay un tema importante que mencionabas ahorita y es dentro de este convenio marco, si lo querés ver, o acuerdo marco, como la misma o propia UNOPS lo determina. Dentro de este acuerdo marco hay un artículo interesantísimo, que es el artículo, cuando hablábamos de la fiscalización, el artículo 8. Dice, oficinas, bienes, fondos y haberes de la UNOPS. Dice, la UNOPS no estará sujeta dentro de uno de los subincisos, el de subinciso sexto. Dice, la UNOPS no estará sujeta a ninguna fiscalización, reglamentación o moratoria financiera. Esto está dentro del propio acuerdo marco firmado como mínimos, como bien lo decías, es el acuerdo mínimo dentro de todo este tema y no estará sujeto a ninguna fiscalización. Y dice uno, bueno, y entonces la función constitucional de la Contraloría General de Cuentas, ¿dónde queda? ¿Verdad? ¿En dónde queda esa función fiscalizadora de estos órganos? Y por supuesto hay otros temas que son importantes revisar dentro de este acuerdo marco, porque es lo que le da cabida a todo este tipo de temas. Los alumnos me preguntaban, Diego, y por eso pongo también en pantalla, ¿va?, si ese denominado memorándum de acuerdo entre UNOPS y el Ministerio de Salud Pública es un contrato administrativo, porque algunos decían que no era un acuerdo internacional, decían que era un contrato. Ahí están las dos opciones. ¿Usted qué piensa? ¿Es un contrato administrativo celebrado conforme a la Ley de Contratación del Estado o es un acuerdo de naturaleza internacional? Y tienen la respuesta. No es un contrato administrativo porque no pasa por la Ley de Contratación del Estado. No hubo una licitación pública. Pero yo les dejo unos datos por el tiempo. No vamos a dar tiempo a analizar todo y quiero aprovechar los comentarios porque Diego ha profundizado muchísimo en eso. Solo vean para el personal de alto nivel. Esta es la estructura de pago del personal de alto nivel. Aparte va a ser la de otro nivel. Pueden ver en pantalla, esto es extraído de los documentos públicos, que por ejemplo para el fortalecimiento institucional, durante 12 meses a una o dos personas les van a pagar $3,499,000, que si lo ponemos mensualmente, van a recibir un salario de $291,000, que viene siendo como tener un salario mensual de $2,333,242 quetzales. Y como dijiste tú, sin fiscalización. Correcto. Sin necesidad de ver. Diego me acotaba que todavía el 17 de octubre de 2024 le realizan una enmienda a eso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de todo el desajuste presupuestario que habían causado y quisieron corregir los datos y solo lo empeoraron. Diego. Lo empeoraron porque si te das cuenta, lo que cambiaron son o sea, dejaron los mismos montos y le pusieron, como se dieron cuenta que no tenían el presupuesto suficiente. Recordate que el propio convenio, hay una aclaración que hay que hacer. El convenio o este memorándum entre la UNOPS y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se hizo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, no con el gobierno. Es con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cosa que es muy importante que quede constancia de eso porque, y es más, si te vas al título del propio convenio, no solo del marco, del memorándum inicial, sino del adendum que le hicieron, dice que va a ser financiado con fondos del propio Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y para aquel entonces, en el 2024, cuando se suscribió este memorándum, tenían que haber hecho un pago, un anticipo de $110 millones, que era lo que establecía el original, más, recordate que en el apéndice 1 se establecía de qué forma se iban a pagar los siguientes años. Y establecía incluso que con fondos del presupuesto del 2024 se tenía que cubrir lo del 2025. En este caso lo que vinieron es a modificarlo y establecieron un marco donde dicen, ok, hasta tal monto es lo que va a ser el contrato, los 944 millones de quetzales. Sin embargo, ojo,